La película Annabelle, que se ha estrenado recientemente, ha rescatado una de las historias más escalofriantes que los creyentes en sucesos paranormales se han esforzado en vender en los últimos años. La trama narra el film de John R. Leonetti, que se centra en todas las desgracias que vive un matrimonio después de que el hombre decide regalarle a su mujer embarazada una muñeca antigua, vestida de novia. Un inocente objeto que al final les traerá numerosos disgustos, pero como siempre, la supuesta realidad supera la ficción y es aquí donde la historia de la muñeca Annabelle resulta realmente inquietante. Todo empieza con una estudiante universitaria, una muchacha llamada Donna, la cual recibió un regalo, un peculiar juguete para una estudiante de universidad, un regalo que le hizo su madre para que la acompañara durante sus experiencias en la universidad, una muñeca. Cuando la chica preguntó a su madre de dónde había adquirido la muñeca, ésta le contestó que la compró en una tienda de antigüedades. La estudiante americana, que iniciaba su carrera como aprendiz de enfermería, decidió colocar la muñeca en la habitación de su piso, un apartamento que compartía con otra estudiante. Los sucesos extraños pronto comenzaron a sucederse y según relataba la propia Donna, la muñeca cambiaba por sí misma de la posición en la que la propia joven la había dejado. Las piernas cruzadas, los brazos cambiados, la cabeza de otra forma. Pequeñas variaciones que pronto dieron paso a sucesos bastante más sorprendentes. Lo que podría haber sido simples coincidencias comenzaron a convertirse en hechos bastante más inquietantes y según las declaraciones de la propia Donna, la muñeca comenzó a cambiarse de habitación ella sola. Este fue solo el principio. Notas escritas con una letra que recordaba a la de los niños pequeños empezaron a poblar el piso de las jóvenes. Mensajes tan terroríficos como ayúdanos o me echaste de menos o ayuda a Lu, nombre que casualmente era el del novio de Donna, se convirtieron en sucesos rutinarios. En un principio, Donna y su compañera de piso Angie ignoraron todo aquel circo y lo achacaron a alguna broma pesada de un estudiante, pero viendo que la cosa iba en aumento y que junto a la muñeca empezaron a aparecer diminutos hilillos de sangre, las dos jóvenes asustadas recurren a los servicios de una medium. Después de inspeccionar la muñeca, la medium finalmente les dice que dentro de la muñeca está alojado el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins, quien les pide que la acepten como una más y sean sus amigas. Increíblemente, Donna y Angie aceptan las peticiones del objeto inerte y tratan a la muñeca como si fuera una más del piso de estudiantes, un hecho que enerva a Lou, pareja de Donna, el cual califica la estampa de surrealista, comentario que más adelante le saldría caro. Y es que una noche de 1970, Lou tiene una pesadilla en la que alguien pretende estrangularle y para su sorpresa, cuando despierta se encuentra con la muñeca a los pies de la cama. La situación se torna realmente preocupante cuando las estudiantes aseguran empezar a escuchar voces en la habitación, un ruido que sale precisamente de Annabelle. Los sucesos paranormales empujan a los tres estudiantes a contactar con un cura que deja el tema en manos de dos parapsicólogos, los afamados Ed y Lorraine Warren. El matrimonio Warren, después de escuchar la historia de las dos estudiantes, proceden a analizar el objeto. Después de ello, acaban determinando que dentro de la aterradora muñeca mora un demonio que pretende poseer a Donna, después de que la propia joven cometiese el gravísimo error de permitir que a la muñeca entrara en su vida. Con este panorama, Donna, Lou y Angie toman una decisión radical y se deshacen de la muñeca, que de forma desinteresada adoptan precisamente los Warren para incluirla en su peculiar museo de los horrores. Annabelle inicia una nueva vida encerrada en una urna de madera blindada con fuerte cristal de la que no puede salir.